Hola a todos y bienvenidos al análisis de cintas de FNAF de series que estamos siguiendo en el canal. La primera cinta se titula Actividad Paranormal, creación de Valux, y su descripción es la siguiente. Grabado el 23 de agosto de 2004. No puedo creer lo que vi dentro de Freddy Fazbear's Pizza. Esos pobres niños siguen ahí, atrapados, conscientes y sufriendo. Fue más que una presencia fantasmal, se sintió como un grito de ayuda, un eco de su dolor que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Verlos, sentir su presencia me ha perturbado en lo más profundo. Nunca he estado tan aterrorizado, y sin embargo, sé que no puedo marcharme. Tengo que ayudarlos, tengo que encontrar una manera de darles paz, de hacer justicia por lo sucedido. No importa cuán oscuro o peligroso sea esto, se lo debo a ellos. Merecen ser escuchados y liberados de esta pesadilla. Mensaje escrito por Michael Afton. Michael ha encontrado varias cintas en las que no solo ha sido testigo de la muerte de algunos guardias, sino también de mensajes crípticos y fallas dejadas por las almas de los niños. Estas cintas han sido el motivo de la investigación de Michael. Han pasado 3 años desde el último incidente, que fue la muerte de un empleado mientras verificaba el estado de los animatrónicos. Desde entonces, debido a la desaparición de los niños y la desaparición de empleados, el restaurante cerró sus puertas. Michael planea irrumpir en el local durante una noche, armado con una radio conocida como Spirit Box, para intentar contactar con las almas atrapadas allí. I'm sure we've all heard about the stories on this place, as well as the unfortunate loss of life to the poor children and the employees. I was going to try the Spirit Box session with the main animatronics, but unfortunately they've already been scrapped. Michael aclara que, después de mucha investigación, ha concluido que las almas son más activas por la noche. Quiere encontrar la forma de comunicarse con ellas para hacerles algunas preguntas. Es en este momento cuando escucha ruidos extraños en el backstage. Hello? If anyone's here, any spirits, I only wish to talk. Giver me timbers! 3 minutes! I better see some Grover at the carton. What? I just have a couple of questions to ask you. So if you can understand me, can you move or respond in any way? Damn it, it's dead! Cuando la radio falla inexplicablemente, nota que los ojos de Freddy brillan sin razón aparente y emite sonidos, logrando así establecer una comunicación con él. I want to help you. I know what happened. No? You don't want my help? None of you? Look, I know who it was. The man that did this to you. I can help you. I can help you get your revenge. His name is William Afton. And I can get you to him. Because he's my father. Whoa, don't stop! I'm not with him! He has done awful shit to me too. And I want him gone just as much as you guys do. It's you. I have a few ideas, but how exactly do you intend to help us? 5 animatrónicos en total estuvieron presentes con Michael, la pandilla de Freddy y Vanessa, la víctima que murió mientras investigaba lo que le sucedió a su hermano pequeño en el restaurante, quedando su alma atrapada junto con los demás niños. La propuesta de ayuda y la confirmación de que Michael sabe sobre el paradero del asesino despierta enormemente el interés de las víctimas. La siguiente cinta lleva por nombre Terrores Nocturnos, y su descripción es la siguiente. Grabado el 7 de diciembre de 1983. Al analizar las imágenes VHS del oneironemoscopio, quedé perpleja ante las vívidas pesadillas de un niño al que le falta el lóbulo frontal. A pesar de esta grave lesión, las grabaciones representan escenas complejas y aterradoras de monstruos animatrónicos, lo que plantea profundas preguntas sobre cómo pueden existir sueños tan elaborados sin esta crítica región del cerebro.
Mensaje escrito por la doctora Elisa Caulfield. Con la descripción anterior, sabemos a qué personaje se refiere exactamente. La cinta comienza mostrando imágenes del estado actual del cerebro del hijo de William, apareciendo un mensaje indicando que el visualizador de sueño está activado. Las escenas carecen de diálogos y solo muestran situaciones que hacen referencia a FNAF 4, donde en este universo creado por Valox, los Nightmares son productos del sueño del hijo de William mientras está en el hospital. Nada malo le pasa al niño, quien se esconde sin problemas incluso cuando Nightmare Chica entra en la habitación. Sin embargo, su cordura desciende notablemente cuando aparece el zorro de la pandilla. El final deja claro que la pesadilla se repite cuando el niño es capturado, siendo probablemente un ciclo que nunca terminará a menos que su cerebro deje de funcionar. La siguiente cinta lleva por nombre Trágico Incidente, y su descripción es la siguiente. Grabado el 15 de noviembre de 1983. Ayer, un horrible incidente conmocionó a la comunidad de Fredbear's Family Diner. Durante una celebración de cumpleaños, un niño resultó gravemente herido cuando las mandíbulas del personaje animatrónico Fredbear se cerraron sobre su cabeza. Los testigos informan que otros niños acercaron al niño al animatrónico, siendo el principal culpable su propio hermano, como parte de una broma, lo que provocó el trágico incidente. Las autoridades están investigando las circunstancias que rodearon el evento. Fredbear's Family Diner, un querido establecimiento local, cerró temporalmente sus puertas mientras la comunidad lidia con este devastador suceso. La cinta en este punto falla y muestra las palabras del niño afectado, diciendo lo siguiente. Las últimas dos cintas cuentan la historia del pasado de este universo, lo que podría servir para darnos una idea de qué puede ocurrir si Michael se encuentra con su hermano en su investigación. La propuesta que realizará Michael con las almas de los niños lo vamos a saber cuando el talentoso Valox suba los siguientes episodios. El siguiente video lleva por nombre Barbara's Daycare, A Playful Friend, una creación de Chamu Millie, y sirve como complemento del video previo que vimos en el canal. Este lugar funciona como una guardería para niños, pero varios de los pequeños que son colocados aquí desaparecen. Los animatrónicos parecen contener cuerpos en su interior y algunos son hostiles, como la doctora Chica, que te golpea si no te has lavado los dientes. El video actual muestra a un técnico realizando mantenimiento a los animatrónicos. Welcome to the Barbara's Daycare service tutorial. Please follow the steps carefully. Step 1. Did open Barbara's chest plate.
press the button located on the side of the chest module. Warning: after button is pressed, please take 2 steps back in order to avoid severe concussions Fine, I or get even it, death. tutorial lady. Welcome to the Barbara's Daycare facility. Thank you for coming today, Mr. Error code 451D8. Horrible smell from animatronic parts. Please begin the procedure. El técnico debería inspeccionar el área interna del robot, presionando un botón a su costado para abrir el tórax. Su tarea es equilibrar la presión de los tanques del robot, pero mientras lo hace, recibe una visita inesperada. What's this thing here? Warning: unauthorized body detected. Hey! Safe protocol 45 Great! activated. Guess I'm stuck here now. With some. Oh crap! No! Oh, almost let the pressure run out. And no one's there. Guess he's scared of me now. Hello? Oh my god! My heart. Go eat my granny's feet, you jerk! Your arms are so warm. Can I take them? No. No se sabe exactamente si es una secuela o una precuela del video previo, y a pesar de que no ha tenido una historia de fondo, Barbara's Daycare esconde algo elaboradamente siniestro. En su primer video hay más mensajes crípticos, leyes y reglas del lugar con propósitos oscuros ocultos. Si no has visto el primer video, lo dejaré al final de este y en la descripción. Esta serie es uno de los pocos videos de este canal que son un poco más serios que los demás, ya que su catálogo en general combina lo terrorífico con lo cómico. Si deseas que veamos más contenido de su canal, puedes dejarlo saber en los comentarios. El siguiente video lleva por nombre Interrogación Paranormal, una creación de Lufux, y su descripción es la siguiente. Una cinta lanzada y grabada por el departamento de policía local, por razones documentales del caso del crimen que ocurrió en Freddy Fazbear's Pizza, la noche del 20 de julio de 1993. También incluye los eventos en el archivo de la policía de la ciudad, donde los animatrónicos fueron preparados para la investigación y el interrogatorio. Grabado el 21 de julio de 1993. El video comienza con 2 policías dentro del local de Freddy's. Uno de ellos aclara que encontraron el cuerpo sin vida de una niña dentro de un baño, identificándola como Susie, quien desapareció la noche anterior junto con otros 3 niños. Piensan que el mecánico que falleció el día anterior, al que vimos en un vídeo previo, había sido un cómplice. Encuentran su cámara, pero no pueden reproducir lo que grabó porque está dañada. Las cámaras de seguridad estaban apagadas justo cuando ocurrió la muerte, lo que hace pensar que se trataba de un crimen planeado. No obstante, hay indicios de un evento paranormal relacionado con la muerte de la niña. You don't actually believe in ghosts, do you? Yeah, I know how it sounds, but we currently have no other evidence. We can't even exclude absurd possibilities. We confiscated all the animatronics and put them into a storage room. We need to check the bird-looking animatronic. The employees gave us a testing device from Fazbear Entertainment Corporate, which uses certain frequencies to which the animatronics may respond to. Perhaps potential responses will give us information about whether there is a connection to the murder or not. Luego de todo lo mencionado, la escena cambia para mostrar al investigador encargado de revisar a los animatrónicos, y sin saber la razón, realiza el trabajo solo. Antes de revisar a Chica, echa un pequeño vistazo a los demás animatrónicos. Well, they sure as hell look creepy, but everything seems to be fine here. I'll head to the interrogation room. Cuando llega a Chica, reproduce cintas de audio que se asemejan a las de FNAF 6, para comprobar si reacciona de alguna manera. Al no obtener resultados, decide probar hablándole directamente. Susie Davis, are you there? We want to find out who did this to you, Susie. What happened last night?
Holy! Oh, maybe I should stop here. I was the first. I saw everything. Holy! Hey there, Rockstar! Oh no, not you too. Where are you going? The show hasn't even started yet. Oh God. Yeah! Ha 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 ha! Ahoy, me, matey! There is no escape from this ship. Raise the anchor and drop up the sails. Things are about to get messy. This is Detective Smith to dispatch, badge number 7396. We have a code red at the Police Archive Institution. I repeat, a code red. It's hard to believe, but the animatronics at Fazbear Entertainment are alive and sentient. We need all available units here as fast as possible, now! Esta es una de las casi inexistentes cintas donde el detective o investigador sale vivo, a diferencia de otras donde, si no son los animatrónicos, es el propio William quien lo mata. Esta serie tomaría una trayectoria muy distinta a las cintas convencionales de FNAF, ya que aquí se da el aviso a la policía de que los animatrónicos están vivos, por lo que posiblemente existan escenarios de disparos hacia los robots, aunque no como en la serie de J. James o en The Incident Logs, pudiendo quizás tener una versión propia de los hechos no antes vista. En el canal hay una lista de reproducción donde se han visto animaciones y cintas de FNAF bastante interesantes y con buena trayectoria. Si no lo has visto, lo dejaré en descripción. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.